Este episodio es uno parecido al episodio que hice de la casa Owens Thomas, y es que la historia de hoy es de una casa embrujada también en el estado de Georgia, la casa Mercer Williams. Así que hoy te cuento la historia de 3 personas que murieron en esta casa y se cree que sus almas se quedaron atrapadas en ella. Cuéntame el misterio, escucharás historias y leyendas misteriosas. Are you afraid of the dark? Bienvenidos a Cuéntame el Misterio, donde hablamos de misterios de todo tipo. Este podcast lo puedes escuchar en tu app de podcast favorita y algunos episodios son posteados en YouTube como este. Pero vamos al mambo. Les comienzo contando la historia con Jim Williams, de quien hablé en el otro episodio. También tengo que mencionarlo en este, porque a él le encantaba tanto la historia y la arquitectura de Savannah, que para el año 1955, después de un meticuloso proceso de restauración de 2 años, William renovó con éxito esta casa y luego decidió hacer de la casa su residencia. Pero para el año 1981 ocurrió la muerte a tiros del asistente y amante de Williams, Danny Hansford. Williams fue acusado de este asesinato de Hansford. El primer juicio terminó con él recibiendo cadena perpetua, pero luego la sentencia fue revocada y terminó siendo declarado inocente. Esto es un resumen, mis amores, de todo lo que pasó con este juicio. Fueron muchas citaciones, pero terminó siendo declarado inocente. Aproximadamente 6 meses después de ser declarado inocente, Williams, que estaba en su casa afectado por una neumonía, murió de insuficiencia cardíaca. Él colapsó y curiosamente murió cerca del área donde Hansford fue asesinado a tiros. Pero hay otra versión que cuenta que si Jim realmente mató a Hansford, entonces haría sentido del por qué Jim murió exactamente en el área donde Hansford murió. Y les explico. Se ha dicho que Jim Williams se angustió mucho por el espíritu acechante de Hansford, y esto lo acercó a un practicante de vudú para liberar el alma de Hansford de la casa. Ahora, hay personas que no creen que la limpieza de la casa que intentó hacer el practicante de vudú funcionó, ya que supuestamente el fantasma de Danny Hansford fue quien mató a Jim Williams. Se cuenta que como el alma de Hansford no podía descansar, entonces tomó venganza asustando a Williams hasta que murió de la insuficiencia cardíaca. Esto o algo parecido es lo único que haría sentido, especialmente si se considera que el cuerpo sin vida de Jim fue encontrado en el mismo lugar, en la misma área en el que Hansford casi una década antes fue asesinado a tiros. Pero luego de estas muertes, esto se pone un poco interesante porque les cuento que durante los años que Jim Williams fue propietario de la gran casa, porque esto era el show, el acabose, todos en la ciudad sabían que él organizaba las fiestas de Navidad más grandes en esa área y estas se convirtieron en una leyenda. Estas fiestas eran solo para los miembros de la alta sociedad de Savannah. Después de su juicio y quedar libre en el 1989, Williams organizó su última lujosa fiesta de Navidad. ¿Y por qué les cuento esto? Porque 5 años después de la muerte de Jim, comenzaron a surgir informes de que se celebraban fiestas en la casa. ¿Pero cómo? Si Jim Williams está muerto. Bueno, Savannah es prácticamente una de las ciudades más embrujadas del país. Entonces, ¿por qué no, verdad? Desde ese momento se ha dicho que si pasas por la casa Mercer Williams la noche en que Jim Williams haría su fiesta anual de Navidad, verás la luz del candelabro iluminar toda la casa. Verás también las sombras las personas que serían los que estaban invitados siempre por las ventanas de la casa y los ves mientras se mueven de habitación en habitación. Esta casa es una de las que tiene una energía que te para los pelos cuando entras.
Y lo digo porque en esta propiedad viven más fantasmas atados a ella. Y esto me lleva a contarles lo que le pasó al niño Tommy Downs. En 1969, antes de que Williams comprara la casa, un niño llamado Tommy Downs, de solo 11 añitos, entró a la casa abandonada. Muchos decían que a Tommy le gustaba perseguir pájaros, así que se entiende que entró a la casa para perseguir uno. De alguna manera, el niño se cayó de la casa. Los rumores dicen que se cayó del techo, mientras que otros creen que se cayó del balcón del segundo piso. La verdad es que de cualquiera de las dos áreas, la caída en sí iba a ser mortal para la mayoría de los niños. Aparte de esto, lo que hizo la caída trágica o espantosa fue que el niño aterrizó en la cerca de hierro forjado, con púas, y estas estaban alojadas en su cabeza cuando lo encontraron. Muchos dijeron que el niño estaba persiguiendo pájaros en la azotea de la casa abandonada, pero otros se preguntan si tal vez el pequeño Tommy fue empujado o arrojado a su espantosa muerte. La cosa es que no hay ninguna evidencia de que una versión o la otra haya pasado. Sin embargo, se ha alegado que un amigo de Tommy afirmó que lo vio todo y que fue como si algo o alguien lo hubiera empujado a la muerte. El único problema con esto es que Tommy estaba solo. Si esto que dice el amigo de que vio como si alguien lo empujó fuera cierto, nos lleva a preguntarnos, ¿hay un verdadero mal en la casa que haya empujado a Tommy? Pero a raíz de esto, el espíritu del niño continúa vagando por los terrenos de la propiedad hasta el día de hoy. Les cuento, una de las versiones, según los informes, dice que se ha visto al fantasma de Tommy como torturado, recreando ese momento de la caída, como si quisiera entender lo que pasó y seguir adelante, pero no puede. Es como si estuviera atrapado en una película de horror, cayendo siempre del techo de la casa y sobre los picos de hierro. El solo imaginar que su alma después de la muerte sigue sufriendo es terriblemente insoportable. La hermana de Tommy ha dicho que la historia de la muerte de su hermano es cierta. Ella dijo que recuerda que los médicos tuvieron que cortar la púa de la cerca en un intento por salvar la vida de su hermano. Todavía recuerda haber visto a los médicos llevar a su hermano al hospital a pesar de saber que ya era demasiado tarde. Muchos turistas que pasan por la casa sacan fotos del área al escuchar la historia de horror y en muchísimas ocasiones se ha visto el espíritu de Tommy tal cual como lo describen en la historia. Pero bueno, mis amores, hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres sugerirme temas o te ha pasado alguna historia espeluznante y quieres que la comparta, la puedes enviar a mi email o la puedes enviar al link de sugerencias. Los consigues en la descripción de este video podcast. Y bueno, te envío un abrazote gigantesco y te espero por aquí el próximo jueves. Chao.